Vi pasar tantas promesas que el viento se llevó, buscando reinos de arena. Mi corazón se cansó, pero en tu voz encontré descanso. Tu palabra me enseñó, en tu camino firme mi casa se levantó. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Aunque el mundo cambie, tú permanecerás. La voz en la puerta, tu pacto escrito está. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Sobre la mesa hay esperanza, oramos antes del pan. Niños diciendo tu nombre, aprenden contigo. En la parte final de este seminario, y vamos a entrar ya a este estudio, al estudio de esta noche. Amén. El capítulo 7. Amén. Seminario de liderazgo de grupo, estudio bíblico del libro de Cantares. Amén. Penúltimo capítulo del libro. Capítulo 7, las imperfecciones humanas del líder. Tema número 11, la iglesia que agrada al Señor. La parte A, dice la fisonomía. Puede decir fisonomía, puede decir fisionomía, como quiera estar correctamente. Es correcto, cualquiera de las dos maneras que la diga. Fisionomía o fisonomía. Amén, espiritual, o sea, la parte física, la estructural de la iglesia. Cantares 7, capítulo 7, verso 1 hasta el verso 4. Amén. Hay una parte que le correspondía la introducción a nuestra hermana Miri. Ella me escribió hace un ratito que estaba un tapón por ahí. Amén. Los tapones usted sabe que son tediosos. Amén. El desarrollo del estudio. Amén. Por un servidor. La fisonomía espiritual de la iglesia la fisonomía espiritual del líder y su iglesia. El líder debe distinguirse por tener una fisonomía espiritual diferente. Nosotros somos diferentes. Por tanto, con nuestra fisonomía, nuestra parte física, nuestra estructura, nuestra apariencia, lo que somos, hermano, nos distingue. Si eres cristiano, que se te note. Amén. Nosotros somos diferentes. Todos recuerdan en el reinado del rey Asuero, aquel Asuero que gobernaba desde la India hasta el África. Y este Asuero dice que hubo un hombre malvado llamado Amán, Amedata, Agageo, que él había decidido destruir al pueblo judío. Y entonces los argumentos que él llevó delante del rey, dice que hay un pueblo cuyas leyes son diferentes, que tiene costumbre diferente, es un pueblo diferente y en nada te beneficia el dejarlo vivir. Amén. Así que realmente había un pueblo que era diferente, y ese es el pueblo de Dios. Nosotros somos diferentes, hermano. Aleluya. Nosotros somos diferentes. Todos conocemos la historia de Moisés, que había una orden de que tomaran los niños y lo tiraran al río Nilo, porque la nodriza, habiendo temido a Dios, no quisieron matarlo al nacer. Y entonces ellas decían, es que las mujeres hebreas son fuertes. Las mujeres hebreas no son mujeres blandengues, son mujeres fuertes, robustas. Amén. Para estos tiempos necesitamos mujeres hebreas en la iglesia. Dice, y dijeron las nodrizas, y cuando llegamos, ellas han parido. Entonces el rey dijo, pues así. Pues entonces tomen los niños y échenlos al agua. Aleluya. Por eso el nombre de Moisés. Moisés significa tomado del agua, sacado del agua. Y dice que allí la mamá de Moisés se quedó echó al agua, pero no le cambió la identidad. Amén. Lo echó
al agua con su propia identidad. Si vas a morir, muere como hebreo. Si vas a morir, muere como cristiano. Así que ahí el pueblo de Dios se distingue. Muera como cristiano, muera como hebreo. Aleluya. Nosotros nos distinguimos. La iglesia se distingue porque tiene una fisonomía diferente. Y el Señor conoce la fisonomía, y a través de este libro vislumbre poético, este poema de amor, amén, que representa a la iglesia, porque Salomón es un tipo de Cristo y la Sulamita es un tipo de la iglesia. Aleluya, es un libro espiritual. Dice: cuán hermosos son tus pies, aleluya, en las sandalias, oh hija de príncipe, aleluya. Dice: los contornos de tus muslos son como joyas, obra de mano de excelente maestro. Cantares 7:1. Así que esa fisonomía espiritual de la iglesia es descrita por el amado, amén, en los versículos del 1 al 9, comenzando por los pies, símbolo del caminar. Aleluya. La iglesia del Señor, aleluya, no anda descalza por el mundo. Dios le ha provisto de un calzado especial. ¿Y qué calzado, hermano? Aleluya. Si los pies son hermosos y los contornos de sus pies son diferentes, aleluya, es porque van a tener un calzado especial, y nosotros tenemos un calzado especial, hermano. Aleluya. Y ese es el calzado, aleluya, a nuestros pies del apresto del evangelio de la paz. Efesios 6:15. Aleluya. Así que es ese calzado del apresto del evangelio de la paz. El creyente irriega paz. El creyente lleva ese evangelio de paz. El creyente lleva el evangelio, aleluya, que es buena noticia de salvación para todo aquel que cree. De hecho, el saludo hebreo es paz, y el saludo griego es gracia. Gracia y paz sean dadas a vosotros de nuestro Señor Jesucristo. Las sandalias realzan la belleza del andar. La iglesia, aleluya, porque representan el mensaje que proclama una iglesia que camina anunciando el evangelio de la paz. Aleluya, que agrada profundamente al Señor. Aleluya. Al Señor le agrada nuestro caminar. Al Señor le agrada el tipo de evangelio que nosotros predicamos. El Señor le agrada la vida que llevamos, nuestro caminar, nuestros pasos. Cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian la paz, de los que vienen de lejos, de los que traen nuevas de bien. Aleluya, porque nosotros llevamos nuevas de bien. Aleluya. Precioso el Señor. Nosotros somos heraldos y un heraldo es un gorrión, o sea, un heraldo es un mensajero de un reino. Nosotros pertenecemos al departamento de comunicaciones del reino de los cielos en la tierra. Esa es nuestra parte, y las personas demandan noticias acerca de este reino, y nosotros tenemos noticias para ellos. Aleluya. Tenemos noticias de salvación, tenemos noticias, aleluya, de historia, tenemos noticias de profecía, tenemos noticias de transformación, tenemos noticias de sanidad divina, tenemos noticias, aleluya, la misma noticia que le dio el Señor Jesucristo a los discípulos de Juan el Bautista, que cuando Juan le mandó a preguntar: díganle al Señor Jesucristo si es Él que viene o hay que esperar a otro. Aleluya. Y Él dejó que sus discípulos se quedaran allí un rato, los discípulos de Juan. Y entonces dijo: vayan, llévenle el mensaje de lo que ustedes han visto. Vayan, díganles a Juan que los ciegos ven. Aleluya. Los sordos oyen. Aleluya. Los enfermos son sanados. Aleluya. Los muertos son resucitados. Aleluya. Y a los pobres he predicado este evangelio. Eso es lo que llevamos, hermano. Aleluya. Y el apóstol Pablo, ¿qué dijo acerca de este evangelio? En el capítulo 1 del libro de los Romanos y verso 16. Y dijo: aleluya, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación
a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al gentil, al griego. Aleluya. Y llevando ese verso del capítulo 1, verso 16 de la carta a los romanos, aleluya, esta palabra del original griego dice que el evangelio es potencia de Dios, traducido, aleluya, del hebreo al griego. Entonces dice que esto es dinamita, aleluya, es implosión, es una gran explosión. Donde llega el evangelio, las vidas son transformadas. Aleluya, porque la palabra de Dios transforma, la palabra de Dios transforma las vidas. Nosotros no llevamos, aleluya, cualquier evangelio. Nosotros llevamos la noticia de salvación, aleluya, un evangelio, una palabra transformadora, porque Dios no hace fachada, Dios no hace remodelaciones, aleluya, sino que este evangelio que transforma las vidas, según 2 Corintios 5:17, aleluya, de modo que si alguno está en Cristo, es transformado, hecho nueva criatura. Las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. Aleluya. Precioso el nombre del Señor. Mira, hermano, nosotros, aleluya, no somos religión, ni somos religiosos. Nosotros no somos comerciantes, ni somos gnósticos, ni somos, aleluya, políticos, ni somos, aleluya, el grupo social. Nosotros somos un grupo especial que lleva el evangelio transformador de la palabra de Dios. Nosotros somos un grupo, aleluya, capaz, aleluya, de llevar una palabra transformadora, capaz de poner la mano sobre los enfermos y que ellos sanen, aleluya, capaz de dar una palabra y que suceda, capaz de dar una profecía y que se cumpla. Alabanza sea la gloria del Señor, y que anunciamos, aleluya, los acontecimientos que han de venir y los que están sucediendo, porque tenemos la palabra segura. Maravilloso el nombre del Señor, que es la palabra de Dios. A su nombre sea la gloria. Por tanto, aleluya, esa sandalia, aleluya, esa sandalia que realizan la belleza del andar de la iglesia, porque representan el mensaje que proclama una iglesia que camina, aleluya, anunciando el evangelio de la paz. Precioso el nombre del Señor. Ella no camina como huérfana espiritual, sino camina como hija de príncipe, aleluya, perteneciente a la real, aleluya, nobleza, a la real familia. Muchos hoy caminan con el calzado del humanismo. Otros caminan con el calzado de la prosperidad. Hay unos que caminan con el pasaje, con el calzado del modernismo. Hay otros que caminan con el calzado del materialismo. Hay unos que caminan con el calzado de la relatividad o del relativismo espiritual. Aleluya. Confundiendo a las vidas, lo cual, aleluya, provoca desagrado divino. La iglesia de Cristo está llamada a proclamar un solo mensaje. Alabanza el nombre del Señor, y es el mensaje eterno de la buena noticia de salvación, buenas nuevas de salvación para todo aquel que cree. Esa es la iglesia. La iglesia no es monótona, la iglesia no es tediosa, la iglesia no es, aleluya, no cansa. La iglesia de Cristo y el verdadero creyente, aleluya, tienen una belleza, una fisonomía espiritual, una belleza, una gracia, una unción, una alegría contagiosa. Algo, hermano, la iglesia es una agua necesaria, es una medicina urgente. La iglesia es la sal de la tierra. La iglesia es la necesidad que cada creyente y cada vida necesita, y nosotros tenemos esa palabra y tenemos esa gracia, y debemos vivir en gracia, en abundancia, en unción, aleluya, en oración, en comunión, hermano, porque Dios necesita, Dios quiere que nosotros hagamos nuestra labor y nuestra parte, aleluya. Él no va a enviar ángeles del cielo, puesto que está escrito que si viniera un ángel del cielo y trayera otro evangelio, no lo puedas creer, sea anatema. Maravilloso el nombre del Señor. Esa es la iglesia.
Esos son sus pies, los hermosos pies, pero sus muslos, aleluya, como joya. Los muslos son como joyas. De esta manera describe los muslos. Aleluya. Dice que el amado describe los muslos de su amada como joya. Aleluya. No es normal tener muslos como joyas. Aleluya. Eso es algo sobrenatural. Es una figura, aleluya, que indica que el caminar sobrenatural de la iglesia. Aleluya. Ese caminar sobrenatural de la iglesia. Los muslos hablan de fortaleza. El hueso más largo del cuerpo se encuentra en los muslos. Aleluya. Es el fémur. Y desde allí se inicia la parte más fuerte del cuerpo humano, donde más fuerza usted puede hacer es con sus muslos. Si usted levanta 100 libras con su brazo, levanta 200 con sus muslos. Aleluya. Por tanto, habla de fortaleza. Y las joyas nos hablan de lo sobrenatural. Aleluya. Es decir, hay un poder extraordinario y sobrenatural otorgado a la iglesia, dado por el Señor para proclamar el evangelio a través, aleluya, de el excelente maestro que es el Espíritu Santo. Precioso el nombre del Señor, el cual dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, aleluya, en Samaria, en toda Judea y hasta en lo último de la tierra. Hechos 1:8, en Santiago de los Caballeros, aleluya, en Bayamón, Puerto Rico, en el Bronx, New York, aleluya, en New Britain, Connecticut, en todos esos lugares. Precioso el nombre del Señor. Hasta allá llega, aleluya, ese poder de el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el consolador, hermano. El Espíritu Santo es el verdadero evangelista. Por eso que se cumple la palabra: si Jehová no edificare, en vano trabajan los que edifican. Mira, hermano, en esta obra y lo que nosotros hacemos, si el Espíritu Santo no va delante de nosotros poniendo su gracia y convenciendo, amado, aleluya, en vano lo hacemos. Es por eso que el Espíritu Santo, aleluya, es el consolador, es el anfitrión de nuestras vidas, es el coordinador de todo lo que hacemos. No sé cuántas veces llegamos a los sitios, aleluya, y usted tiene un sueño. Hoy hablaba con mi hermana María. Me decía: tuve un sueño y me encontré con un joven. Espérate que te voy a encontrar con ese joven. Precioso el Señor. Aleluya. Y me contaba que hacían tantos días y tantas horas y tantos minutos que murió su mamá. Ese es el Señor tratando, porque te va a encontrar con alguien en la calle. Mira, hermano, porque Dios, de esa manera, el Espíritu Santo coordina todo en nuestras vidas para que sepamos que Él está en el asunto. Te muestra sueños que tú no entiendes, pero cuando tú vienes a verlo es porque Él te está diciendo: te muestro eso tan difícil para que sepas que estoy acá, para que sepas que soy el coordinador, que soy, aleluya, el que guía tu vida, el que guía la obra, el que te guarda, aleluya, porque Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma a través de su presencia, de su Santo Espíritu. Él guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. El Espíritu está contigo. El Espíritu de Dios está con esta obra. El Espíritu de Dios irá delante de nosotros, aleluya, convenciendo las vidas de pecado, aleluya, haciendo milagro. Alabanza el nombre del Señor. Y podrán decir muchos de esta obra: vayan, díganles a los demás, aleluya, que en esta su obra, aleluya, los enfermos son sanados, aleluya, los ciegos ven, los cojos andan, aleluya, los enfermos son sanados, los muertos son resucitados, porque Dios resucita a los muertos, hermanos, aleluya, y a los pobres he predicado este evangelio. Maravilloso sea la gloria del Señor. A ellos hemos venido. Ese es el barrio especial del Señor, aleluya, la pobreza, porque los pobres siempre estarán con nosotros. Debemos siempre tener empatía con los necesitados, aleluya. Regularmente vemos de los pobres que si no se administran bien, que si no estudian, que si no hay, no vamos a mirar sus defectos. Llegaremos a ellos con soluciones para la gloria del Señor, aleluya. Esos muslos que representan fortaleza y esa, aleluya, esa gracia,
Precioso el nombre del Señor. Esas joyas que representan, aleluya, representan ese poder sobrenatural es a través del Espíritu Santo. Precioso el nombre del Señor. Tendréis, aleluya, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, el cual os guiará a toda verdad, aleluya, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas. Habrán milagros, habrá revelaciones, hermano, y os hará saber las cosas. Por eso esta obra crece. Esta obra no crece porque tiene anuncios comerciales. Esta obra no crece porque alguien le dio la voluntad de apoyarnos. Esta obra crece, hermano. Aleluya. Porque el Espíritu Santo nos revela las cosas. Alabanza el nombre del Señor. Y nos dice las cosas que han de suceder y que habrán de venir. Aleluya. Él dice que glorificará al Padre, dice Jesucristo. Él glorificará al Señor porque tomará de lo mío, dice el Señor, y lo hará saber. Juan, aleluya, 16, 13 al 14. Es una obra del Espíritu Santo. La iglesia del Señor no tan solo tiene unos pies preciosos y lleva paz, sino que también tiene unos músculos poderosos y unas joyas, aleluya, que están desferidas para nosotros, es que hablan de lo sobrenatural de la iglesia. El poder de la iglesia es sobrenatural, hermano, aleluya, para superar los poderes del enemigo. Maravilloso el nombre del Señor. Aquí nos habla también de su ombligo. Aleluya. El ombligo es algo muy especial porque el ombligo representa el fin de la dependencia humana. Aleluya. La iglesia madura depende exclusivamente de Dios, recibiendo de Él todo lo que necesita. Aleluya. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Definitivamente hay creyentes que aún están pegados con su cordón umbilical a las cosas del mundo. Aleluya. Ese ombligo, el ombligo de nosotros, hermanos, pertenece a Dios. Nosotros tenemos nuestra dependencia de Dios. Y ahí menciona también el vientre. Aleluya. Ese vientre. Aleluya. Dice que el vientre lleno de trigo, como dice el versículo, rodeado de lirios, simbolizan el corazón, aleluya, saciado con la palabra de Dios santa y viviente. Aleluya, ese vientre que representaba la sulamita, lleno de trigo, precioso el nombre del Señor, representa el sustento divino para nuestras vidas. También nos habla de sus pechos, aleluya, sus pechos gemelos, aleluya, sus pechos como gemelo de gacela, aleluya, robusto, esos pechos llenos de esa sustancia que da la vida. El alimento más importante del ser humano es la leche, aleluya. El verso 7:3, aleluya. También en Cantares 4:5 nos habla acerca de esos pechos. Dice, tus dos pechos como gemelos de gacela, aleluya, que apacientan, aleluya, dispuestos a alimentar, apacientan entre lirio. El capítulo 4 y verso 5 del libro de Cantares. Esta es una ocasión más donde se muestra la característica de la amada en su fisionomía. Dice que representa la capacidad que tiene la iglesia de alimentar las almas, las nuevas criaturas. Nosotros tenemos leche espiritual para la nueva criatura, tenemos la palabra segura, tenemos la palabra de Dios, tenemos el mensaje, aleluya, que llega como aguas al alma sedienta. Tenemos esa palabra segura, hermano, y tenemos la palabra porque nos la suministra el Espíritu Santo para con ellos. ¿Cuántas veces, aleluya, no estamos predicando y salimos compungidos por su palabra, porque su palabra son como clavos hincados, como aguijones, aleluya, sus palabras son directas, aleluya, maravilloso el nombre del Señor. Y esos dos pechos que retienen leche, aleluya, que alimentan a ambos
ambos alimentan, que producen lo mismo, la misma alimentación, igual, pareja. Dios nos ha dado los pechos a la iglesia para alimentar. Y mira que representan esos pechos, hermano. Aleluya. Aquellos que han nacido de nuevo tienen dos pechos que son el Nuevo y el Antiguo Testamento. Aleluya. Como gemelos iguales para producir leche y alimentar el Antiguo y el Nuevo Testamento. Aleluya. Alimentar la iglesia. De gacela. Habla de vigor, de juventud, de fuerza. Habla de agilidad y crecimiento, que recibe la palabra de Dios, la cual no envejece. Así es como pechos de gacela, sino que permanece para siempre. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Isaías 48. Aleluya. Capacienta entre lirios, pureza. Aleluya. Santidad. La palabra de Dios emana de todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro. Aleluya. Maravilloso el nombre del Señor. Lo que es amable, todo lo que es de buen nombre. Filipenses 4:8. Los dos pechos de la iglesia tienen que ser llenos. Aleluya. Tienen que ser llenos para que sigan apacentando las vidas. Aleluya. Con la palabra dura, la palabra santa y pura del Señor. Maravilloso el nombre del Señor. También nos habla, hermano, aleluya. Y ya para concluir, nos habla de su cuello, la fisionomía total de la iglesia. Dice que él enaltece su cuello. El cuello va adherido a la cabeza. El cuello es muy importante, hermano, porque nosotros, aleluya, estamos cerca de la cabeza y la cabeza es Cristo, y nuestro cuello tiene que tener esas facultades que Dios nos da, porque lo que tenemos encima de nosotros es a Cristo. Aleluya. Precioso el nombre del Señor. Dice el apóstol Pablo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Maravilloso el nombre del Señor. Por tanto, vamos a describir el cuello que menciona en el capítulo 7 y verso 4. Dice que el cuello, aleluya, maravilloso el nombre del Señor, tu cuello como torre de marfil. El cuello representa la fe de la iglesia. En este punto, la fe ya no es tan solo fuerte, sino perfeccionada, aleluya, forjada con el sufrimiento y dispuesta a pagar cualquier precio. El marfil tiene la característica de que se obtiene de los dientes de animales a través de sacrificio, a través se esconde en las encías, desde las encías hasta sus grandes dentaduras, sus colmillos, y esto representa sacrificio, muchas veces muerte. Por eso que el marfil, su producción literalmente es prohibida en la tierra por la protección animal. Hay un tipo de marfil que se da también en el Ecuador, pero el marfil original es el marfil que viene de los animales, de los elefantes, de los hipopótamos, de esos grandes que tienen grandes caninos, grandes colmillos. Desde allí se produce el marfil. Dice que entonces ese cuello que representa el sacrificio, amén. Dice que su cuello este cuello es como torre de marfil. A costo de fortaleza, pero a precio de sacrificio. Aleluya. Tu cuello como la torre de David, edificada para la almería. 1000 escudos están colgados de ella. Todo escudo, todos son escudos de valiente. En el verso 4, la sexta característica la cierta característica hermosa de la amada es su cuello, amén, que representa la fe. Aleluya. Precioso el nombre del Señor. Que nuestra fe sea alta, hermano, nuestra fe sea totalmente fuerte y robusta, porque nuestra fe tuvo un precio, y fue el precio de la sangre de Jesucristo. Aleluya. Esa fe, hermano, que es una palabra pequeña,
pero con esa fe, con la fe es suficiente para mover montañas, para hacer cosas grandes. La fe de la salvación, la fe en nuestro Señor Jesucristo, la fe en el soberano, en que todo lo puede. No hay nada, aleluya, que Dios no pueda hacer. Y no hay mejor confianza que la confianza que depositamos en Él. Aleluya, confiadamente, cuando usted ore por algo, mire hermano, duerma como un lirón. Aleluya, duerma, aleluya, confíe, porque Dios, aleluya, tiene promesas para con nosotros y debemos creerla. Precioso el nombre del Señor para siempre. Aleluya. Por tanto, nuestra vida debe estar, aleluya, confiada en Él. Aleluya. Vamos a hablar ya por último de sus ojos. Dije que sus ojos son como estanque, como el estanque de Esbón. Aleluya. Hablan de la visión misionera, de inteligencia espiritual y de una vida enfocada, aleluya, en las multitudes que aún, aleluya, deben ser alcanzadas. He aquí, aleluya, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Apocalipsis, aleluya, 3:8. Vamos a tener un último elemento aquí, y es su nariz, hermano, su nariz. Vamos a dejarlo hasta allí. Dice que la nariz, aleluya, es como la torre del Líbano. Aleluya. Y que esa nariz, la nariz suya como creyente, su olor, aleluya, ese sentido. Vamos a ver qué significa en la iglesia. Dice que simboliza discernimiento espiritual. La iglesia, aleluya, necesita discernir, aleluya, lo que proviene de Dios, aleluya, y lo que proviene de la carne, lo que proviene del enemigo, operando bajo los dones del Espíritu Santo. Primera de Corintios 12:8 al 10. Aleluya. Nos habla de que son como la nariz, es como la torre del Líbano. El Líbano, aleluya. El sentido del olfato nos habla de discernimiento. El olfato discierne. Amén. Lo que no se puede captar con otro sentido. Nosotros tenemos el discernimiento espiritual, lo que no se ve, lo que no se oye, aleluya, lo que no se palpa, aleluya, lo descubre el don que tiene la iglesia. Dios ha puesto esa nariz espiritual en nosotros. El amado ve a su amada, aleluya, la manifestación de los dones del Espíritu Santo, porque a este le fue dado por el Espíritu palabra de sabiduría, esa es la nariz espiritual. A otro palabra de ciencia, nariz espiritual, según el mismo Espíritu. Al otro fe, según el mismo Espíritu. Y al otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otros profecías, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros repartición de lenguas. Primera de Corintios 12:8 al 10. Aleluya. La tarea de la iglesia es una tarea espiritual y sobrenatural, por lo cual necesita esas herramientas, aleluya, sobrenaturales, que son los dones del Espíritu Santo. Aleluya. Precioso el nombre del Señor. Dios es bueno y maravilloso. Precioso sea la gloria del Señor. Nos gozamos, hermanos. Vamos a dejarlo hasta acá, hasta aquí. Vamos a dejarlo hasta aquí, hermanos. Falta un poquitito para terminar este estudio que preparé, pero vamos no que vamos a hacer las cosas mecánicamente, pero sí vamos siempre a tratar de hacerlo todo en el tiempo en el tiempo estipulado, porque eso nos va a ayudar mucho, nos va a ayudar a crecer. No quiere decir que a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová.